Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro nuevo programa Ideas para el Bienestar. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el pasado y el lugar del pasado y del inconsciente en la carrera del derecho, que se relaciona con lo que veíamos en la edición primera sobre el reconocimiento y la aceptación en la carrera. Vamos a empezar con algunas preguntas que esperamos les incentiven a ver todo el video. ¿Hay cosas que no sabemos de nosotros mismos? ¿Cuáles podrían ser esas cosas? ¿Serán aspectos importantes de nosotros mismos que podríamos conocer para comprender mejor nuestro presente en la carrera? Nuestras reacciones, decisiones y sentimientos como estudiantes están marcados por nuestro pasado. ¿De qué modo? Para hablar de estos temas que, como ven, tienen que ver con el lugar de nuestro pasado en nuestro presente en la carrera y el lugar de lo que no sabemos de nosotros mismos y cómo influye en la carrera, creo que es central empezar hablando de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. En una de mis clases de la maestría en estos temas, un profesor solía presentar el tema diciendo que hay presentar, digamos, la influencia de Freud en el pensamiento y en la humanidad. Solía hablar de tres autores que le han movido el piso a la humanidad, o tres académicos, pensadores, científicos que le han movido el piso a la humanidad en tres momentos distintos, ¿no? El primero, decía, es Copérnico, ¿no? Al mostrar que el mundo o nuestro mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta, no es el centro del universo, sino que más bien somos una roca más dando vueltas alrededor del Sol. A la gente no le gustó mucho pensar, ¿no? Saber que no era el centro, que no vivían en el centro del universo, y eso les movió el piso, ¿no? El segundo es Darwin, ¿no? Con la teoría de la evolución, mostrando que aún dentro de esta roca el ser humano no es como que ya lo último y lo máximo y después del ser humano o ya estamos en la etapa más alta de la evolución, sino que somos un escalón más después de los monos, ¿no? Por ponerlo en términos súper simples, ¿no? Generales. Entonces eso también le movió el piso a la gente, porque quizá pues, ¿no? le afectaba la autoestima de las personas, ¿no? Del ser humano como especie. El tercero fue justamente Sigmund Freud. Y lo que mostró Sigmund Freud fue aún más movedor del piso, por ponerlo de alguna forma, porque Freud dio cuenta de algo que ya venía trabajándose antes, pero lo investigó, lo trabajó y mostró las normas que regulan mucho de esto. Mostró que incluso dentro de cada persona uno no es dueño de sí mismo, sino que más bien hay fuerzas, hay aspectos de nuestro pasado que son inconscientes, que son desconocidos, y pese a ser desconocidos, actúan de modo efectivo, eficiente en nuestra vida y guían nuestras acciones, ¿no? Entonces no somos el centro del universo, no somos lo máximo en la evolución, y dentro de nuestra propia casa, por ponerlo dentro de nuestro propio cuerpo, también hay aspectos desconocidos que marcan cómo somos, cómo sentimos, qué pensamos, qué decidimos, ¿no? Pese a que no los conocemos. La pregunta entonces, creo importante, bueno, un primer punto es decir que el inconsciente entonces es eficiente, son temas desconocidos pero que actúan en el presente y moldean un poco o bastante lo que somos, ¿no? Además de ser eficiente, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué estas cosas son desconocidas? ¿Por qué no simplemente las conocemos y ya, ¿no? Y ahí entra todo el tema relacionado a la represión mencionado por Freud. Esta información de nosotros mismos que nos es oculta es información incómoda, es información dolorosa, es información que nos podría generar tristeza, que no va de acuerdo a lo que el resto espera y probablemente ni siquiera a lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Entonces, al ser incómoda, al ser dolorosa,
esa información de nosotros mismos que tiene que ver con nuestro pasado se oculta a la conciencia, ¿no? Y desde su lugar oculto moldea muchas de nuestras decisiones y explica muchos de nuestros malestares, que no los conocemos porque, como bien hemos dicho, es información desconocida, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, ¿no? Alguien que durante su infancia ha sido constantemente juzgado hasta hostilmente, ¿no? Juzgado hostilmente por las figuras de autoridad, ¿no? Por su papá, por su mamá, por los tíos, por los hermanos, en fin. Ese pasado es incómodo, ¿no? No es chévere, digamos, aceptar eso, y es triste, pero ese pasado puede impactar por ejemplo, en el presente, ¿no? En nuestra autoestima, en cómo esa voz de juzgamiento externo puede haber sido introyectada, y entonces estamos constantemente dándonos con palo, ¿no? Entonces puede haber impactado fuertemente en la valoración que uno tiene de uno mismo. Pero no solo eso, también puede impactar en cómo uno toma, por ejemplo, las críticas de una figura de autoridad, ¿no? A este mecanismo Freud le llamó, viéndolo en términos muy generales, ¿no? La transferencia, ¿no? Es decir, hay algo de mi pasado, en mi relación con la autoridad, que ahora, frente a otra autoridad, se activa, ¿no? Pero se activa ocultamente, sin que seamos conscientes de que hay algo del pasado activándose en ese presente y marcando cómo nos sentimos nosotros frente a una crítica que de repente podríamos tomar de modo positivo, de modo más objetivo, pero nos tumba, por ejemplo, tremendamente. Imagínense la crítica, ya hablando un poco de la carrera, de un profesor o de los compañeros, ¿no? O cometer un error. Entonces esa voz se activa, ¿no? El tema es que no somos conscientes necesariamente de que hay una voz del pasado activándose, y eso nos resta, creo, bastante libertad. Entonces eso creo que es muy importante, ¿no? Tenemos entonces que lo inconsciente es oculto, es eficiente, está en el presente y es histórico, está marcado por nuestro pasado, ¿no? Ahora, Freud veía lo inconsciente como algo oculto, pero algo oculto que como que se esconde, ¿no? Y creo que esto es bien importante para entrar a pensar en el lenguaje del inconsciente, que es un lenguaje simbólico, ¿no? Y hablar de los sueños, ¿no? Los sueños les interesa, siempre le ha interesado a la humanidad, creo que ahora un poco menos, pero será signo de nuestros tiempos. Pero los sueños siempre han traído mensajes, ¿no? Mensajes que no se pueden escuchar de otro modo y que vienen de un lugar desconocido, ¿no? A través de los sueños uno puede entrar a ese mundo, digamos, ¿no? Pero Freud pensaba que los sueños, cuando uno se despierta y no entiende nada del sueño, dice qué raro esto, ¿de dónde viene? Freud pensaba que, digamos, que lo inconsciente era como una especie de duende, ¿no? Que no quería dar la información de modo claro a la conciencia, ¿no? Entonces como que te lo oculta, te lo confunde, ¿no? Y por eso uno no lo entiende, ¿no? Yo ahí me inclino, esto visto, de repente estoy ahí cometiendo algún error en la teoría freudiana, pero al menos de mi lectura creo que por ahí va. Para Jung esto es distinto, ¿no? Para Jung el inconsciente no tiene un duende que lo trata de ocultar, ¿no? Como para dejarlo ahí escondido, sino que más bien es simplemente un lenguaje distinto. El lenguaje del inconsciente se experimenta en la conciencia a través del simbolismo, del lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, no es que se trate de ocultar, sino que simplemente estamos en un momento en la historia donde el lenguaje simbólico ha perdido poder, digamos, creo, en nuestras vidas, ¿no? Por esto de repente se dice, no, esto es puro mito, digamos, ¿no? El simbolismo del mito se ve como un error científico más que como algo que carga sentido de un mundo anímico oculto, ¿no? Pero bueno, regresando a esto de los sueños, imagínense que uno sueña, ¿no? Que se olvida, ¿no? Sueñas que te olvidas de una llave, ¿no? Te olvidas de una llave, la buscas, no la encuentras, y una vez que la encuentras, la puerta que tú querías abrir ha cambiado. Y ya es una puerta que no tiene una manija o lo que sea para meter la llave, ¿no? Entonces,
Eso uno puede decir, qué raro esto, qué tiene que ver, ¿no?, con mi vida presente. Esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué cosa, esa imagen del sueño, qué puede estar simbolizando respecto a nuestro presente, ¿no? La puerta nos sirve para pasar de un lugar a otro, ¿no? La llave es aquello que nos permite abrir ese paso de un lugar al otro, ¿no? De repente en nuestra vida presente, a nivel de la conciencia, digamos, estamos en un momento en el que deberíamos estar pensando en más conscientemente en el paso de este lugar al otro y qué requerimos para eso, en fin, ¿no? Por poner un ejemplo así muy general, ¿no? Lo simbólico creo que también se puede ver en la realidad, ¿no? Si uno nunca se olvida las lecturas para un examen, por poner un ejemplo, jamás, ¿no? Pero hay un curso que es muy importante y para una evaluación muy importante te olvidas las lecturas de un modo así muy anecdótico, por ponerlo de alguna forma. Quizás eso esté simbolizando algo respecto a ese curso y el lugar de ese curso en tu vida, lo que significa ese curso, lo que significa esa evaluación. Quizá haya también ahí algo en la relación con el profesor, ¿no? Uno puede de repente estar queriendo que el profesor, no sé, por poner un ejemplo, se preocupe por nosotros, y de repente es un deseo también de que la autoridad se preocupe más por uno, y eso puede estar ligado al pasado, por poner ejemplos muy generales, ¿no? Pero la idea clave es pensar que en el presente está el pasado, que muchas veces esa presencia del pasado en el presente nos es oculta, y que si uno entiende su modo de ser en la vida de modo más simbólico, puede empezar, ¿no?, a descubrir quizá algunas cosas que no sabía de uno mismo, ¿no? Hay una frase muy bonita de Schopenhauer que uso frecuentemente en clase, que es: el ser humano es como un faro en un puerto, ¿no? Da luz hacia afuera, pero dentro todo es oscuridad, ¿no? Y creo que es bien importante tener presente eso y tenerlo presente en la carrera, ¿no? Me parece que nuestra hipótesis, digamos, de cómo todo este rollo puede servirles para pensar en su experiencia en la carrera, sería que creo, ¿no?, que muchos estudiantes de Derecho viven demasiado en un presente desvinculado de su pasado, como si lo que sienten, piensan naciese únicamente del hecho concreto y presente, como si las lágrimas ante una mala nota, el nerviosismo ante una evaluación, el sentimiento de poca valía frente a las risas ocultas de los compañeros frente a un error que podemos haber cometido en clase, fuese todo producto de esos mismos hechos y no también del pasado, ¿no? Freud dijo también que muchas veces somos conscientes de un hecho, por ejemplo en nuestra experiencia como estudiantes, y también somos conscientes de un hecho en nuestra casa, por ejemplo, pero no somos conscientes de cómo uno se relaciona con el otro y cómo uno impacta al otro. Creo que eso también es muy importante en los estudiantes de Derecho, de poder conectar cómo su desmotivación, cómo su preocupación, cómo su decisión sobre las prácticas preprofesionales puede estar también siendo quizá ocultamente impactada por experiencias, situaciones vividas en la casa. Entonces de lo que se trata, creo, es de ser un ser humano más integral, no desconectado de su pasado, no viviendo en compartimentos estancos, ¿no? Y creo que ese sería parte de nuestro consejo, así como también lo es ver la vida de modo más mitológico, más simbólico, y ver en nuestros actos, sobre todo en los actos que nos causan extrañeza, y ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué esta persona me cae tan mal si ni siquiera la conozco del todo? ¿Qué cosas de nuestro pasado y de nuestra vida están ahí presentes, ¿no? Jung decía que para conocer las mejores fuerzas que fluyen por nosotros, uno debe pasar por su propia sombra, ¿no? Y creo que esta sombra es muchas veces caracterizada por estos aspectos desconocidos de nosotros mismos, que nos hacen sentir mal, débiles, poca cosa, tristes, y que por eso muchas veces los ocultamos. Gracias.